Bien, seguimos aquí en Mañanas Informativas y bueno, tenemos del otro lado a Walter Larrea, quien integra parte de esta comisión especial del Consejo Deliberante para hablar de lo que son las habilitaciones, ¿no?, que Así están es. llevándose a cabo ahora. Buen día, Walter, gracias por contestar. Hola, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias a ustedes por llamar y por comunicarse. Bien, sí. No, dígame. Estamos al tanto con estas nuevas habilitaciones que se llevaron a cabo con los natatorios, las canchas de pádel, entre otras cuestiones, otras actividades que estaban restringidas. ¿Cómo es que basan el criterio para aprobar estas actividades? Bueno, esa quizás es la pregunta más interesante que tenga que ver con las motivaciones de esta comisión. Comisión que pomposamente o no, digamos, pero bueno, pretenciosamente ha sido designada con el nombre de Comisión Especial de Colaboración y Participación para la Reactivación Económica en Defensa del Trabajo y la Producción. Tiene tanto título que sí, parece más importante que las Naciones Unidas. Sí, tiene que tomar aire para decirlo también. Sí, hay que tomar aire y largarse en una carrera, digamos, de palabras. Me parece que lo más importante de esta comisión insisto, de nombre tan pomposo o pretencioso, es la voluntad de los distintos sectores políticos que integramos el Consejo Deliberante, tanto el oficialismo como la oposición, de ver si podemos articular y colaborar en aportarle algunos elementos al intendente y al departamento ejecutivo para que tenga la posibilidad, digamos, de ir mediante decreto habilitando esas actividades que nosotros sugerimos. Vos me preguntás cuál es el criterio, y la verdad que el criterio que hemos definido y que nosotros desde el Frente de Todos hemos llevado con mucho énfasis es que, independientemente de reconocer el derecho de toda persona, de todo ciudadano o ciudadana de practicar deportes, acciones recreativas y demás, estamos atravesando una pandemia de características internacionales, mundiales e inusitadas que nos hace y nos obliga a priorizar determinados aspectos. Entonces, insisto con esto, más allá de que esa gente que, por decir, tiene enormes deseos de practicar un deporte individual o colectivo, lo que nosotros priorizamos son sugerir habilitaciones para aquellas actividades de las cuales dependa el ingreso de una o más personas. Voy a poner un ejemplo para que la audiencia me pueda entender bien, más allá de mi torpeza para explicarme. Si hay personas que dicen, yo lo que quiero es ir a jugar al fútbol o al básquet. Bueno, nosotros no podemos habilitar ese tipo de actividades porque un partido de fútbol 5, un partido de básquet, un partido de vóley generaría la reunión de 10 o más personas y esta estaría, digamos, en contraposición con las normas nacionales. Si otra persona dice, yo voy a hacer un deporte individual, que es tirarme del techo a rebotar en el asfalto, y digamos es un deporte individual, lo hago con barbijo. Mire, usted tiene el derecho individual de tirarse del techo a rebotar en el asfalto, pero no hay nadie que tenga un ingreso vinculado a esa actividad. No hay instructores de personas que se tiren del techo, no hay centros de techos para tirarse. No quiero pecar de graciosito, solamente estoy tratando de poner ejemplos. Sí, pero ejemplos gráficos, digamos, también. Por eso, por ejemplo, vos verás que ayer habilitamos la práctica de pelota paleta, pádel, natatorios, donde hay personas o empresas que tienen establecimientos que viven de eso, viven de que la gente vaya a tomar clases o a practicar un deporte, y esa gente tiene que pagar sueldos, que pagar cargas sociales, que pagar servicios, que pagar alquiler, y ver si se puede llevar algún peso a su casa, porque hace 4 meses o más que no tiene ingresos. Esos son los criterios de por qué algunos deportes de carácter individual o algunas actividades se habilitan. Tienen que ver con ser parte de la solución alternativa para que quienes viven de esas actividades
puedan tener un ingreso o puedan hacer frente a las erogaciones que tiene. Te voy a dar otro ejemplo que es un poco, no por mencionar nombres propios, pero a mí me llamó un conocido club de la ciudad donde se practica golf. Es el único club de la ciudad donde se practica este deporte. Sí. Por supuesto que pensé, quien practica golf son todos unos chetos, doble apellido, que están forrados en guita, y no me vengas a decir que tenés la cabeza quemada porque no podés jugar al palito y a la pelotita. La persona que me llamó me dijo, doctor, de nuestro club dependen 20 personas. Entonces yo dije, caramba, tragate las palabras, la rea, y pensá con la cabeza un poco más amplia, porque hay trabajadores y personas vinculadas a este club que están dependiendo de que el club tenga ingresos, y no me voy a poner yo el defensor de una institución privada donde seguramente sus socios son personas de alto poder adquisitivo, pero 20 trabajadores o 20 familias o 20 personas claro, están dependiendo de que esa actividad se reactive, bueno, para poder empezar a solventar sus propias necesidades. Claro, Con esto quiero decir, hay criterios que tienen que ser flexibles, pero siempre considerando que el horizonte debería ser la cuestión de actividades que estén vinculadas a la generación de empleo, de ingresos, para poder paliar un poco las consecuencias tan disvariosas que tiene la pandemia. Sí, ni hablar. Y me llama un poco la atención esto. Ustedes emplean criterios, todo unas suertes de evaluaciones para poder habilitar, pero ustedes son, quizás, hablando mal y pronto, meramente un órgano consultivo, digamos, del municipio, o cómo tienen decisión ustedes. Sí, claro, correcto. Nosotros, por una cuestión, digamos, de potestades, de facultades que tienen los distintos órganos que componen el Estado municipal, nosotros somos el cuerpo deliberativo, digamos, claro. Somos lo que sería la Cámara de Diputados en otra instancia. Quien tiene la facultad y quien tiene la posibilidad de emitir el acto administrativo, que es el decreto que habilita o no habilita, es decir, quien tiene es el intendente. Claro, el que tiene la última palabra, digamos, ustedes pueden sugerir acordes a ciertos protocolos, pero si no está aprobado por el intendente, no pasa nada, digamos. Sí, y en ese sentido me parece que hay que ser muy honesto y no creo estar pisando ningún callo de la política cuando diga lo que voy a decir. Esta comisión se ha creado en gran parte para licuar un poco la responsabilidad del intendente y que el intendente diga, bueno, a mí me autorizó o me aprobó claro. O me sugirió el Consejo Deliberante, donde también está representada la oposición. Y esto no lo digo en desmedro del intendente Gay, digo, objetivamente es así. Claro, no, obvio, por supuesto. Supongo que el Ejecutivo Provincial también tendrá contactos con la oposición y tendrá relaciones como para decir, bueno, veamos de qué manera yo no quedo solo tomando una decisión que tiene que ver, en muchos casos, tiene que ver con decir, bueno, no, tal actividad no se puede realizar todavía. Claro. Entonces, nosotros, porque en este sentido me parece que los concejales tenemos que tener un grado de sensatez y de responsabilidad que sea digno, porque nosotros tenemos que ser... Tiene que apuntar al bien común. Claramente, y tenemos que tratar de considerar, más allá de nuestras especulaciones políticas, tenemos que ver, digamos, de qué manera somos parte de alguna alternativa que le favorezca la vida a los vecinos y las vecinas, porque claro. Está muy buena la política, y la mojada de oreja, y la chicana, y en el recinto, y te digo, pero bueno, cuando viene la persona que dice, che, yo si no me habilitan la actividad no como, bueno, ahí se te prenden fuego todos los papeles y uno dice, no va a renegar de la existencia de proyectos distintos en el marco de la política. Nosotros claro. Somos oposición porque tenemos otra mirada, pero bueno, en esta circunstancia me parece que es fundamental e imperioso poder tener una mirada que básicamente tenga, la deberíamos tener siempre, ¿no? Pero que básicamente tenga en mira la satisfacción de las necesidades y los derechos de nuestros conciudadanos. Claro, a eso quizás apuntaba usted cuando mencionaba esto de la voluntad política, la voluntad pública también.
a esto de Sí, decir tal cual. unamos fuerzas en pos del bien común, pese a que tengamos una ideología totalmente diferente. Bueno, por eso digo, porque a veces uno se cree en el fragor de los debates políticos que eso es la política, y que si yo me peleo con Vitalini o Tucat me dice algo mío, si Quiroga tal cual, y bueno, digamos, la verdad que es parte de la política, pero la realidad está puertas afuera del Consejo Deliberante. El Claro. Consejo claramente que tiene que ser una expresión de las representaciones colectivas de las personas que vivimos en la ciudad. Pero, bueno, si yo me discuto, no sé, por un tema de la adhesión o no adhesión a una ley o a un repudio a determinado funcionario nacional, la persona que está esperando que le habilitemos o que pueda volver a trabajar en su negocio, o la que está esperando que la 519A le pase con más frecuencia, va a decir, y para esto le garrampamos a estos tipos los sueldos que cobran. Claro, Bueno, la sí, verdad sí. que la política y la representación política, en este caso de los concejales, que por otra parte es absolutamente legítima, ¿no? No es que tomamos por asalto el consejo y un día nos sentamos en la banca a lo Taura. Digo, esta representación que ejercemos tiene que estar directamente pensada y vinculada a las necesidades genuinas y reales de la gente. ¿Se pueden satisfacer todas las demandas? Claramente que no. No, por Si yo supuesto. resuelvo que la 519A pase con mejor frecuencia, vas a tener otro que me dice, che, y la basura, y vas a tener otro que dice, che, y la cloaca. Bueno, este es el viejo cuento de la manta corta, ¿no? Digamos, si tapas la cabeza para tapar los pies, una de las dos partes te va a quedar siempre destapada. Las Claro, no es necesidades posible del abarcar conjunto... todo. Claro, porque además las necesidades del conjunto social son infinitas y las posibilidades del Estado, ya sea el Estado municipal, provincial o nacional, por el contrario son finitas. Nunca hay los recursos para todo. Sí, por supuesto, y capaz que nos estamos yendo de tema, pero a mí me resulta muy interesante conversar de estas cosas cuando tengo oportunidad, porque también hay que tener apertura al debate. Sí, por supuesto que en una gestión estatal, ya sea municipal, nacional o provincial, está lo que se llama las prioridades. Bueno, por Si yo supuesto. decido, con los recursos de los ciudadanos de Bahía Blanca, empececer el paseo a las esculturas, en desmedro de la unidad sanitaria de Vista Alegre, bueno, es una decisión política. Y si yo decido desarrollar una empresa de transporte público, en vez de pintar garitas con techos voladores y con aplicaciones para conectividad de celular, es una decisión. Y en base a eso es lo que uno ofrece y propone a la ciudadanía. Bueno, cómo se van a gastar los recursos que son de todos y que no Claro. van a alcanzar. Entonces, pero digo, ahora en el marco de esas diferencias, bueno, nosotros creo que tenemos la obligación de pensar en términos de las necesidades que están atravesando los bahienses y las Sí, bahienses, y máximo en este momento, ¿no? sí, en De este tanto- contexto de pandemia. Sí, claro. Le aprovecho quizás la oportunidad también para preguntarle a usted, porque nos han manifestado muchas veces preocupaciones aquí en el programa con respecto a las políticas culturales, al sector de la cultura. Eso es como se sigue debatiendo en el Consejo, se puso alguna suerte de pensamiento de decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos el tema, por citar un ejemplo, la Unión de Músicos del Sur, Sí, nosotros, en este comité, ¿no? Pensando siempre en el comité. sí, en el marco de las actividades que la comisión esta está generando, nosotros hemos aceptado las inquietudes. De hecho, nuestro bloque, la persona de Carlos Quiroga, es quizás el más entusiasta seguidor de los temas vinculados a la cultura, al teatro, a la Unión de Músicos del Sur, a la Asociación Argentina de Actores, al Consejo Consultivo. Hemos participado desde ordenanzas, desde manifestaciones, desde peticiones, desde vincular, digamos, incluso a los organismos artísticos del sur con las entidades pertinentes de la provincia. Y en el marco de lo que son las posibilidades de recomendaciones de esta comisión, también está en agenda. De hecho, hemos habilitado ya alguna actividad vinculada a la posibilidad de transmisiones por streaming,
Y bueno, lamentablemente es el sector que primero me parece que se suspendió y va a ser uno de los últimos en realizarse, volver, digamos. al menos en la modalidad. Yo además de concejal y abogado soy músico, tengo una banda hace como 30 años en la ciudad y sé lo que es, digamos, la posibilidad de ir a tocar, de dar un concierto, de tener un espacio cultural. Claro, sí, está en nuestra agenda de modo permanente y vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que estas actividades vinculadas a la cultura puedan volver. Bien. Permítanme decir, sí, no hay problema, que nosotros no le demos mucha voluntad al gobierno municipal de avanzar en la recuperación de las áreas vinculadas a la cultura, ni a la música, ni al teatro. Claro, es que justamente eso es lo que manifestaban desde quizás la Unión de Músicos del Sur, la falta quizás de una voluntad política a grandes rasgos, también lo que es el municipio de la ciudad con respecto a estas bueno, digamos, ¿no? A esta ayuda, a estas políticas culturales que por demás está decir que el presupuesto está aprobado por el Consejo también. El presupuesto está aprobado. La respuesta que ha dado el intendente a las consultas tanto de los y las actores, digamos, no en términos de actores sobre tablas, digamos, de los efectores de la cultura y a nuestros propios reclamos, es que las partidas designadas al área de cultura se están gastando en alimentos. Bueno, nosotros lo que decimos es hay que asistir a las personas que tienen dificultad, pero no se puede graciosamente liberar, digamos, partidas que están destinadas a cultura, porque con ese criterio nosotros preferimos y postulamos, bueno, que se bajen las pautas publicitarias y se destinen recursos a la atención, no solamente de aquellos espacios o de aquellas cuestiones que están vinculadas a la posibilidad de realizar actividades culturales, sino algún tipo de asistencia a los propios artistas, a los propios tal cual. hacedores de la cultura, músicos, actores, actrices, que realmente están la están pasando muy mal, sí, realmente. Pero insisto, nosotros creemos que la actual gestión municipal no le importa la cultura, no le interesa, al punto tal, digamos, de que hasta se ha desnaturalizado lo que era la vieja Secretaría de Cultura, posteriormente el Instituto Cultural, y ahora está subsumido en una suerte de área donde está turismo y educación. Claro, es como que lo relegaron, digamos. Pero está licuado eso, digamos. Claro. ¿No? Nosotros sabemos que la cultura es un aspecto muy importante como para que tenga la entidad y la jerarquía que se merece. Sí, ni hablar, eso sin duda. Que quería aprovechar su tiempo para preguntarle eso porque, bueno, justamente es algo que nos han manifestado muchas veces la preocupación. Y finalmente, quizás para ir cerrando, hubo sectores de la ciudad, comerciantes también, que en su momento habían dicho, por más que no me habiliten, yo voy a abrir igual. Pasó con lo que es indumentaria, calzado, pasó con los gimnasios, han tenido mayores problemas con respecto a esta situación, de decir, por más que no me habilites o no se hable lo que yo quiero abrir, voy a abrir igual. ¿Tuvieron esa problemática otra vez? Mira, la verdad que la persona que dice yo, aunque no esté habilitado, voy a abrir igual, a lo guapo, tiene que saber que está cometiendo una conducta ilícita, que bueno, que está penada, que está prohibida y que va a ser pasible de sanciones tanto de la naturaleza civil como eventualmente penales y comerciales. Nosotros en el Consejo, quizás por la propia naturaleza deliberativa del cuerpo, no hemos tenido que abordar ese tipo de cosas. Claro. Tampoco lo he escuchado grandemente de parte del Departamento Ejecutivo. Me parece que a veces se hacen declaraciones medias bravuconas, pero que después no llegan a la realización, porque además, yo pienso, capaz sea un cándido o un ingenuo, pero supongamos que no estuvieran habilitados los gimnasios y alguien dice, yo el gimnasio lo voy a abrir igual.
Bueno, la verdad que si no está habilitado, y si no tiene aprobado el protocolo, y si no tiene garantizado, digamos, la observancia de requisitos de distanciamiento, de registro, de temperatura, yo tiendo a creer que los clientes de ese gimnasio no irían, porque digo, es como decir, che, es medio una joda, mirá, que vamos a estar todos juntos. Bueno, la verdad que yo a mis hijos o a mí mismo les recomendaría, che, no vayamos a tal lugar. Claro, digo sí, por una cuestión de salud también. Pero absolutamente, absolutamente. Más que también, no, principalmente de salud. La salud. Claro, además, por supuesto que hay gente que a mí me ha dicho, bueno, yo no doy más, necesito abrir. Bueno, pero con ese criterio, no doy más y necesito. Hay, para bien o para mal, vivimos en una comunidad donde hay normas que son de cumplimiento obligatorio. Entonces, si hay una resolución de las estructuras nacionales, provinciales o municipales, amparadas en dictámenes médicos que dicen tal cosa no se puede porque estamos atravesando una situación que se lleva puesta a la gente y cobra vidas, no se puede. Y entonces hay que ser muy riguroso con eso. Por eso nosotros apelamos a que aquellos incumplimientos o inobservancias que se verifiquen en el marco de las actividades que se habilitan ahora con este decreto, con estos decretos municipales, los permisos son precarios y por 30 días. Quiere decir, che, si alguien, no sé, por decir, en un gimnasio o en una cancha de pádel no respeta las observancias que tiene el protocolo y después de jugar el partidito, che, somos 8, 10, no, tomó una birra y ya que está trayendo los sándwiches de milanesa, unas papas, bueno, flaco, hay que retirarte el permiso porque eso está prohibido. Por supuesto, Entonces, claro, se entiende así este permiso justamente precario porque para decir, bueno, tener quizás un mayor control sobre la situación. Absolutamente, y además apelar a que los usuarios y las usuarias de las actividades que se habilitan tengan este grado de responsabilidad individual y colectiva que es imperioso. Yo ayer comentaba a una de las personas que viene por la universidad a la comisión de que estaba horrorizada de ver cómo en el Paseo de las Esculturas durante el fin de semana la gente hacía rondas de mate. Digo, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que pueda haber eso es verdad. gente que se junta como, bueno, yo no voy a permitir esta expresión que es absolutamente mía? ¿En qué cabeza cabe juntarse todos a 2 centímetros de distancia marchando contra la infectadura, contra la reforma judicial? Digo, che, después la gente que atiende en los centros de salud tiene que socorrer a todas estas personas. Claro. Digo, hay que tener responsabilidad social, porque si no es toda una broma, una joda, y mi derecho sacrosanto individual está por encima de todo. No es así, no es por así. Supuesto que no es así. No hay ejercicios abusivos ni exclusivos de los derechos individuales. Los derechos individuales se ejercen y se desarrollan siempre pensando en que uno vive en comunidad y que hay intereses colectivos que son hasta superiores al ejercicio de un derecho individual. Sí, ni hablar. Yo tengo derecho a salir. Bueno, tenés derecho a salir en la medida que no alteres ni jodas al otro, claro. Claro, es así, es como que el derecho de uno termina donde empieza el del otro y eso es algo que tendríamos que entender como sociedad para, bueno, justamente poder funcionar como un organismo. Walter, discúlpame, ya tenemos que ir cerrando, te agradezco mucho por tu tiempo, es muy valorable todo lo que decís y espero poder seguir en contacto para, bueno, justamente seguir hablando de estas situaciones que tienen en preocupación a la comunidad. Muchas gracias a vos y a tu equipo. La verdad que a veces está bueno tener un poco más de tiempo, como tuvimos en esta oportunidad, para profundizar algunas cosas, así que enormemente agradecido y a disposición para lo que ustedes requieran. Bien, seguimos en contacto, Walter. Nosotros seguimos aquí, ya nos despedimos de una nueva edición de Mañanas Informativas, casi le pifió el nombre otra vez, en el EU3 AM 1080, quédate que ya viene Miradas de Radio con toda la información